Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a este nuestro canal de la Iglesia Iré y a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en la lectura y en el estudio de las Escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Dios esas palabras de amor que nos edifican, que nos traen sabiduría, que vienen de lo alto y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré, saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los amigos, a los discípulos, a los consiervos, a todos aquellos que anhelan y desean cada día recibir de la palabra de Dios estos consejos de amor y esta guía espiritual. Bueno, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus preguntas para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Recuerden que el objetivo nuestro es seguir esparciendo la semilla de la palabra a muchos corazones que necesitan recibirla, incluyendo usted mismo que me está escuchando. Así que vamos adelante a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra vida para estudiar la palabra de Dios en este día. Y continuamos hoy con el capítulo 8, el final del capítulo 8 que hemos venido estudiando durante estas últimas entregas. Y a partir del versículo 23, pero para entender lo que viene del versículo 23 hasta el final, en el versículo 34, vamos a introducirnos en esto. Mire, el versículo 18 en el capítulo anterior nos decía mi esposa que el Señor mandó pasar al otro lado. Lo encontramos ahí en el versículo 18. Es decir, el Señor vio una gran multitud, vio una gran cantidad de gente y el Señor manda o da una orden, le da una orden a los discípulos de que vamos a tomar la barca y vamos a pasar al otro lado. Ahora, el Señor no dio la orden porque estaba harto de la gente, porque estaba cansado de todo el gentío, de que la gente lo apretujara y de que la gente... No, el Señor tenía un objetivo, claro. El Señor tenía un objetivo, era pasar al otro lado. Ahora, ¿qué significa en hebreo, en el hebreo original, pasar al otro lado? Había unas regiones en la Galilea que eran un poquito oscuras, eran un poquito peligrosas, eran un poquito, eh, pues, digámoslo así, en términos muy coloquiales, como, como malucas para pasar, incómodas. Yo no sé si de pronto usted ha visto en alguna de nuestras ciudades donde residimos, yo sé que aquí me están escuchando desde muchos lugares del mundo y bueno, en cada ciudad, en cada localidad, habrá una parte por donde nosotros como que no deseamos pasar, una parte fea de la ciudad, una parte donde se ven personas durmiendo en el suelo, eh, personas en medio de comiendo basura, personas por el suelo drogadas o borrachas, personas eh, que piden comida, que viven en medio de la miseria. Yo creo que a todos se nos viene esa imagen de cada una de nuestras ciudades, ¿verdad? En cada ciudad se ve este tipo de, de panoramas. Y, y esa región del otro lado, pues era algo así parecido, algo que los mismos judíos, una región que los mismos judíos no querían visitar, una región peligrosa. Ahora, para introducirnos en lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy, vamos a entender esto. El Señor inició un viaje. En la vida cristiana nosotros tenemos un viaje. La vida cristiana es como un viaje. Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Qué destino llevamos en este viaje? En el viaje de nuestra vida nos encontramos muchas cosas. En el viaje de nuestra vida nos encontramos cosas
buenas y cosas no tan buenas. Pero cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el Señor, tenemos un objetivo. Y el Señor tenía un objetivo. Vamos a mirar entonces en el versículo 23. Dice lo siguiente: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, en esta primera parte del viaje, nos dice el versículo 23, y bueno, en estos versículos nos habla de varias cosas y tenemos varias lecciones que aprender. Y lo primero que nos dice en el verso 23 es que él entró en la barca. Y después de la coma dice: y sus discípulos le siguieron. Mire, dentro del ministerio del Señor Jesucristo habían dos tipos de personas. Si usted mira en comparación con el versículo 18, en el versículo 18 dice que Jesús se vio rodeado de mucha gente. Al iniciar el capítulo 8 nos dice que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. O sea, había mucha gente siguiendo al Señor. Muchísima gente, multitudes siguiendo al Señor. Pero aquí en el versículo 23 nos encontramos un detalle. Dice que él entró en la barca y ¿quiénes se subieron a la barca con él? Los discípulos. Entonces aquí nos encontramos una lección más de lo que significa ser un discípulo. En el capítulo anterior vimos algunas lecciones de lo que significa ser un discípulo. Cuando estos hombres le hacen las preguntas al Señor, ahí hay una respuesta y eso nos edifica y nos responde qué es ser un discípulo. Pero aquí en el versículo 23 nos dice lo siguiente, que el discípulo es aquel que se monta en la barca con el Señor. La multitud se quedó a la orilla, pero el discípulo, el verdadero discípulo de Cristo, se sube a la barca con él y se adentra, perdón la redundancia, mar adentro con él. Y aquí viene una de las grandes lecciones y la pregunta que yo le hago: ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted hace parte de la multitud que sigue al maestro, pero cuando llega la hora del compromiso se queda a la orilla? ¿O es el que se sube a la barca con él? Mire que los que se subieron a la barca con él fueron realmente muy pocos. En la barca no caben miles de personas. En la barca cabían aproximadamente unas 15 personas, más o menos. En el mar de Galilea, allí hay un lugar, en Israel, en Israel, en la Galilea, hay un lugar donde hace mucho tiempo reflotaron o encontraron en las aguas del mar de Galilea una antigua barca de la época de Jesús. Y está exhibida allí en un museo que tienen y que se cree que era la barca de Pedro. Bueno, era una de las barcas de la época de Jesús. Y es una barca grande, una barca que donde tiene capacidad para entre 10 y 15 personas. Entonces sabemos aquí que los que le siguieron no fueron muchos. Ahí iban sus discípulos. Y eso nos da una lección, que el porcentaje de personas que dejan la multitud y se convierten en verdaderos discípulos son pocos. Pero esos discípulos que dan el paso de seguirle a Él, de montarse en la barca con Él, reciben unos privilegios del cielo grandes, enormes, unas lecciones de fe inigualables y aprenden a vivir una vida de fe. El mensaje aquí es claro. Conviértase en un verdadero discípulo del Señor.
Hay muchas personas que se quedan a la orilla, que no viven una vida cristiana con un compromiso firme. ¿Y qué pasa con los que se quedan a la orilla? Pues que vuelven a su casa como si nada. Ellos siguen la multitud. Donde está el Señor hablando, ellos van, pero poco escuchan, poco prestan atención. Van porque hay una multitud y entonces dicen, ay, ¿qué será? Hay un hombre ahí hablando, mira lo bonito que habla, lo lindo que habla. Pero su vida, en buena parte, sigue igual. No es tocada, no es transformada. Pero en cambio el discípulo, su vida es transformada, pero también transforma a otros. También se convierte en un agente de bendición. El discípulo no se queda solamente escuchando. El discípulo también toma parte. Se convierte en un agente que lleva bendición a otras personas. Más adelante lo vamos a ver en la evolución del ministerio del Señor, cómo el Señor a esos discípulos les llegó la hora de enviarlos a predicar, enviarlos a hacer milagros, enviarlos a orar por los enfermos. Y los envió de dos en dos. Él les asigna esa misión y ellos aceptan esa misión. Y ya más adelante en el libro de los Hechos vemos cómo ya esos discípulos llegan a su nivel más alto. Y es que ellos caminan, ellos solitos, sin la presencia física, hago la aclaración, sin la presencia física del maestro, pero con esa presencia espiritual, andando y hablando en nombre de él. Mire, el discípulo es aquel que se sube a la barca. Y yo le invito a usted, que me está escuchando, a que se convierta en un discípulo, en un verdadero discípulo del Señor. No se quede a la orilla, vaya a la profundidad, acepte la invitación del Señor y dígale, Señor, me subo a la barca contigo. Ahora, ¿qué implica subirse a la barca? Bueno, cuando vamos en ese viaje espiritual, en ese viaje cumpliendo el objetivo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en esa misión muchas veces nos encontramos oposición, la oposición del enemigo. El Señor tenía un objetivo claro, llegar al otro lado donde había una fuerte necesidad, al otro lado donde había un área de oscuridad, un área donde había una fuerte influencia demoníaca que tenía controlada a mucha gente, a muchas personas. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. El Señor tenía ese objetivo claro, ir donde había necesidad, donde habían personas que le necesitaban a Él, donde habían personas que estaban atravesando una situación espiritual bastante grave. Ese era el objetivo de Él. Pero muchas veces el enemigo trata de truncar los planes de aquel siervo que quiere ir a hacer las cosas que Dios le ha mandado. Entonces ahí es cuando vemos que se levanta una tempestad en el mar. Se levanta una tempestad en el mar, una fuerte tempestad, dice en el versículo 24, dice que era tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, investigando un poquito, vamos a entender aquí algo a nivel geográfico. Primero, el Señor no estaba en mar abierto, no estaba en el océano, no estaba en el mar que conocemos, en el mar Mediterráneo. El Señor estaba en, en un lago de agua dulce que es conocido como el mar de Galilea. Es un lago muy grande, pero es un lago de agua dulce. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salieron las olas? Eso es una buena pregunta. Si es un lago de agua dulce, ahí no hay oleaje, ahí no hay mareas, ahí no hay este tipo de cosas, pero suelen pasar en ciertas épocas del año que hay unos vientos que vienen del este y del oeste. Hay una época del año donde hay unas rachas de viento entre 50 y 60 kilómetros por hora, pues que levantan el mar. Hay épocas de lluvia. Si ese viento se combina con lluvia, pues se generan unas tormentas, unas eh,
sí, unas tormentas bastante, bastante fuertes. Ahora, en este caso, lo que parece ser que pasó, según lo que nos dicen las escrituras originales, es que hubo una especie de tsunami, una especie de terremoto que levantó las aguas y que hizo que este fenómeno se diera. En todo caso, hubo una oposición, se levantó una tempestad que quería tumbar la barca, que quería hundirlos, que quería impedirles el paso para que ellos llegaran a su objetivo. Muchas veces en nuestro caminar con el Señor se levantan tempestades, se levantan olas tan grandes que quieren tumbarnos, que quieren acabarnos, que quieren hundirnos. Recuerde que los discípulos iban, el Señor iba con sus discípulos en una misión. Él no iba de paseo. Él no iba de paseo. Él no iba a darse un relax con los discípulos al otro lado. No. El Señor tenía un ministerio que cumplir, una misión que cumplir. Y el enemigo sabe también que nosotros como hijos de Dios tenemos misiones que cumplir. Por eso quiere impedir que nosotros lleguemos. Y por eso levanta a veces tempestades. Y estoy hablando específicamente en el área ministerial. A todos aquellos que servimos en la obra de Dios me entenderán lo que les estoy diciendo. El enemigo permite o el enemigo levanta esas olas, esas tempestades para que nosotros no lleguemos a nuestro destino. Ahora, yo me imagino que en ese momento cuando llegaron las olas, pues los discípulos estaban combatiendo con no dejar hundir la barca. Seguramente algunos estaban sacando agua, achicando agua de la barca, otros estaban remando porque ellos eran pescadores, estaban controlando con todo lo que sabían. Seguramente estaban sacando a flote sus estrategias para no dejarse hundir, para sobrevivir. Pero el Señor dice que el Señor estaba dentro de la barca y estaba reposando, estaba durmiendo. Y entonces ellos llaman al Señor y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor les hace un reclamo y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Yo estoy aquí, no se preocupen. Y inmediatamente el Señor dice, Él se levantó, reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Y la lección es grande aquí. Mira, hay veces que se levantan tempestades, se levantan dificultades, pero cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo está dentro de nuestro corazón, no tenemos por qué temer, porque Él está ahí para traer paz en medio de la tormenta. Esa es la lección que usted y yo debemos recibir de esta porción, de esta parte. Él es el que trae paz en medio de la tormenta. Puede que usted esté viviendo hoy una tormenta grande en su vida. Puede que las olas se levanten altas. Puede que se le esté moviendo el piso. Pero mire, si el Señor está en su interior, está en su vida, está en su corazón, no tenga temor, que Él traerá paz, Él traerá gozo, Él traerá la bonanza que necesitamos para seguir navegando en nuestro caminar espiritual. Dice entonces el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora la traducción aquí correcta es, ya que nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados.
y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Miremos que entonces, en esta segunda parte, el Señor encuentra, aquí nos muestra cuál era el objetivo para lo cual el Señor iba al otro lado. Y era una región, la región de los Gadarenos, era una región de una influencia demoníaca bastante fuerte. Una influencia demoníaca bastante fuerte. Y dice que habían dos endemoniados, dos personas que estaban sufriendo de posesión satánica. Habían personas que tenían esa influencia demoníaca. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué razón esa influencia demoníaca? ¿Por qué razón suceden estas cosas? Mire, por una razón muy sencilla. Porque hay personas que abren puertas. Hay puertas espirituales. Hay prácticas espirituales que hacen que estas cosas se den. Prácticas como cuáles, prácticas relacionadas con el ocultismo, con la hechicería, con invocaciones, con todo esto, con todas estas cosas, son prácticas que directamente abren puertas para que esos demonios vengan y tomen el control. Ahora, el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios que hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay unas jerarquías. Eso está en Efesios capítulo 6. Hay unas jerarquías. Ellos están ubicados o están puestos como unas jerarquías en diferentes niveles. Entonces, hay espíritus malignos que gobiernan ciudades. Y esos espíritus terminan mandando a otros a que gobiernen ciertas personas. Por eso es cuando, ahora vuelvo otra vez al ejemplo de que encontramos zonas en nuestras ciudades donde se ve pobreza, donde se ve miseria, donde se ven personas durmiendo en las calles, pero no una por ahí durmiendo en una calle, en una esquina, no, hay sectores donde todos están ahí metidos, viviendo entre los cartones, viviendo entre la basura, comunidades grandes. Entonces, más o menos era algo así lo que sucedía. Y aquí nos da una característica, dice que se salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, que venían del lugar de la muerte. Recordemos que el pecado tiene como paga la muerte. Dice que salían de los sepulcros, que eran feroces en gran manera. En otro evangelio, en Marcos y en Lucas, nos vamos a encontrar otras características de estos endemoniados. Ellos se hacían daño, ellos se echaban al fuego, ellos querían, hacerle daño a otros. Estas personas no eran ellos, estaban influenciados demoníacamente por otros espíritus. Entonces, vamos a sacar aquí una conclusión. ¿Por qué hay una posesión demoníaca? Porque se abrieron puertas en algún momento. Se abrieron puertas en algún momento, porque se abren puertas espirituales. Entonces aquí viene una de las grandes lecciones que usted y yo tenemos que aprender. Que hay puertas que no debemos tocar. Hay puertas que no debemos abrir, porque las consecuencias son grandes y muy peligrosas. Son muy peligrosas. Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo en una ciudad, una mujer que me trajo un chico, un hijo suyo, que estaba así como pasando por situaciones, una situación bastante delicada. Estaba pasando una situación así parecida. Resulta que al hablar con el chico, él había hecho un pacto satánico con una entidad y le ofreció un dinero. O sea, él consagró un dinero, hizo un ritual, puso un dinero consagró un dinero, pero luego el chico
al ver su necesidad, tuvo una necesidad y quitó uno de esos dineros. Él dijo, me hace falta estas moneditas, y vino y se la quitó y la sacó de ahí, de donde la había consagrado. Y eso le trajo un problema. Él rompió un pacto que había hecho y eso le trajo un problema gravísimo. Miren, mis amados, con esto no se juega. Con esto no se juega. Y el enemigo nos engaña diciendo que esto es bueno, que esto es para la buena suerte, tómese este líquido, que con este líquido esto le trae buena suerte, úntese este aceite para que ahuyente los malos espíritus, las malas energías, póngase este collarcito en la mano o en el pie del coral para que ahuyente el mal de ojo, etcétera, etcétera. Eso es abrir puertas. Eso es abrir puertas. Eso es hacer consagraciones, invocaciones a espíritus malignos que luego van a venir a atormentar y a dañar. Ahora, en este caso, estos hombres abrieron esa puerta, hicieron consagraciones y terminaron así. Terminaron en el lugar de la muerte. Ahora, estos hombres ahí en el versículo 29 nos dice algo. Ellos clamaron, le hablaron al Señor. Ahora, no fueron los hombres los que le hablaron al Señor, fueron los espíritus los que le dijeron, y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo reconocen como Hijo de Dios. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben su destino. Y aquí hay una cosa que tenemos que tener claro, y es que los espíritus reconocen la autoridad del Hijo de Dios. Los espíritus malignos no actúan por sí solos. Ellos reconocen la autoridad que hay en el Hijo de Dios. Ellos lo llaman el Hijo de Dios, lo reconocen su autoridad, reconocen que Él es el que tiene toda la autoridad. Pero ¿sabe qué? Ahora le hago una pregunta a usted. ¿La reconoce usted? ¿Usted reconoce la autoridad del Hijo de Dios en su vida? ¿Usted reconoce la autoridad de Cristo? Y eso es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy. ¿Estamos reconociendo que Él tiene toda la autoridad de nuestra vida? Ahora, ¿qué hacían estos espíritus? Estos espíritus manipulaban a la gente, manipulaban a estas personas, los guiaban a hacer cosas desastrosas, a hacerse daño. Los manipulaban para que fueran feroces, para que no dejaran pasar a nadie, para que hicieran daño a todo el que pasara por ese camino. Eran como una especie de guardianes. Nadie podía pasar por ahí. Pero aquí el Señor viene con su autoridad. Y ellos reconocen la autoridad. Y mire lo que les dicen. Dice que había un hato de cerdos, un hato de muchos cerdos ahí cercano. Y aparece este animalito. Ahora la pregunta es, ¿por qué habían cerdos en ese lugar? El cerdo es, desde la ley, nos encontramos, desde la Torá, en la Torá nos encontramos que el cerdo es un animal que no es kosher, es un animal que según la ley mandada por Dios, es un animal que no se puede comer, es un animal inmundo. Entonces, los judíos no comen cerdo. Ellos no comen cerdo porque está mandado por Dios. Ahora, ¿qué hacían cerdos en ese lugar? Esa es la pregunta. Porque habían muchos gentiles, porque habían personas paganas, porque habían personas que no respetaban o que no querían tener en cuenta la ley y la palabra de Dios. El no comer cerdo es un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Es un mandato de Dios. Entonces, pues habían personas que pasaban del tema y decían, yo no voy a obedecer la palabra de Dios. Y había un hato, o sea que se criaban cerdos. Y no eran pocos. Un hato son más de 100. Entonces miremos que había un hato de cerdos. Mire, el cerdo representa la inmundicia. Y nos encontramos en el Evangelio varias referencias al cerdo.
Cuando nos dice que no que no echemos las perlas a los cerdos, por ejemplo. Cuando nos dice en la parábola del hijo pródigo, en Lucas, de que el hijo pródigo se fue a vivir perdidamente y terminó en criaderos de cerdos, comiendo la comida de los cerdos, en medio de la inmundicia. El cerdo representa eso. Y si usted mira bien lo que come el cerdo a veces come la inmundicia, se revuelca en el barro, en el fango. Es un animal que no es muy limpio, ni en su vida, ni para comer, ni en lo que come, me refiero. Entonces, el cerdo representa inmundicia. Y dice que estos espíritus le rogaron diciendo, si nos echas fuera, ya que nos echas fuera, esa es la traducción correcta, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, a la inmundicia. Miremos esto. Y dice que el Señor les dijo, id. O sea, Él les dio la orden. O sea, el Señor con una palabra vino y liberó estos hombres. Vino y les dio la libertad. Vino y los restauró. Ahora, aquí no se nos dice más acerca de la restauración de las personas. En el libro de Marcos, en el libro de Lucas, sí nos habla, y allí retomaremos el pasaje cuando lleguemos allí y hablaremos un poquito de lo que es la restauración de la persona. El Señor liberó a estas personas con una palabra, con una orden. O sea, Él no se puso a gritar como loco horas y horas y hacerle la unción de esta y la unción de la otra. Y no. El Señor simplemente dijo, fuera, y ya está. Y entonces entendamos aquí la importancia de reconocer la autoridad y la importancia de la palabra del Señor con autoridad. Él viene para liberar. Él viene para traer libertad a aquellas zonas o a aquellos lugares que están, digámoslo así, impregnados de esa oscuridad demoníaca. Los espíritus se someten a Él. Ellos no son más grandes que el Señor. Ahora, esto nos da a nosotros la lección más grande. Usted y yo tenemos al Señor en nuestra vida. Y vamos con el Señor, caminando. Vamos con el Señor caminando. Y vamos llevando la libertad que el Señor da. Y en el nombre del Señor traemos libertad a todos aquellos que estén oprimidos, a todos aquellos que estén pasando por este tipo de situaciones. Ahora bien, aquí yo quiero hacer una aclaración. Y es que cualquiera no lo puede hacer. Hay muchas personas que se envalentonan, esa es la palabra, para decir, no, es que aquí hay que liberar a esta persona. Mire, cualquier persona no lo puede hacer. Se necesita tener comunión con Dios. Se necesita estar en santidad. Se necesita tener una vida santa, una vida limpia, una vida libre para tener autoridad. Se necesita estar bajo autoridad. Mire todos los requisitos para llevar a cabo este ministerio de liberación. Hay muchas personas que en su inmadurez vienen y dicen, no, es que hay que liberar a esta persona. A mí me han dicho muchas veces, vea, pastor, para que le haga una liberación a tal persona. Y vamos a ver, para que una persona viva una liberación, tiene que estar en comunión con el Señor, tiene que estar en discipulado, tiene que haber aceptado a Cristo en su vida. No se puede hacer una liberación así de la noche a la mañana a cualquiera que se apareció por el camino. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a nosotros nos enseña, y eso lo vamos a enseñar más adelante, que si el espíritu sale, luego trata de volver y se encuentra la casa vacía, volverá con 7 más. Es decir, para que haya una liberación tiene que haber una edificación, tiene que haber un cambio de hábitos, un compromiso personal de la persona para edificarse.
para seguir caminando con el Señor. Ese es el enfoque de la liberación. Ahora, que hay que hacer una diferencia entre dos cosas. Primero, las personas que son cristianas, que han recibido a Cristo, que tienen una vida con Cristo y que están atravesando por este tipo de situaciones, pues bueno, el enemigo nunca podrá poseerlas, nunca podrá haber una posesión. Lo que el enemigo hace en el caso de los cristianos es oprimir, y entonces oprime a través de enfermedades, de malestares, a través de pesadillas, a través de, bueno, a través de muchos síntomas. El enemigo oprime a la persona, mas no la posee. Ahora, en el caso de los no cristianos, de personas que nunca han tenido una vida con Cristo y que han abierto puertas, sobre todo a nivel de hechicería, de manejar cosas ocultas, del ocultismo, y de todo esto, pues eh, sí, el enemigo sí puede llegar a poseer y hacer este tipo de cosas. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Señor Jesucristo tiene la palabra para liberar una vida, para sanar una vida, para echar fuera toda posesión maligna, toda influencia maligna y satánica que pueda haber en una vida, que pueda haber en una casa también, que pueda estar afectando la vida de las personas. Pero aquí tenemos que tener claro, y es que si la persona desea ser libre, necesita recibir urgente una guía discipular, necesita recibir urgente una edificación en su vida, para que su vida no vuelva a peor. Y esto es esencial. Esto es esencial dentro del ministerio de la liberación. Es muy básico. Tiene la persona que querer ser libre y someterse a un plan de discipulado. O sea que aquí se necesita un siervo de Dios. Acudir a un siervo de Dios, acudir a donde un pastor, acudir meterse en la iglesia, en un plan de discipulado que edifique su vida, que edifique el corazón de la persona y que le ayude a crecer. Porque así funciona la liberación. Así funciona este punto. Ahora, nos dice aquí al final en el versículo 33, que los que apacentaban huyeron. Dice, los que los apacentaban huyeron, se murieron de miedo. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, hablando de este tema, bueno, quiero mencionar algunos síntomas que nos evidencian que estamos sufriendo o que la persona está sufriendo un ataque demoníaco. Vamos a mirar algunos síntomas. No los voy a tomar todos porque pues no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tal vez a mirar los más obvios, los más evidentes. Deseos compulsivos de blasfemar contra Dios, por ejemplo. Repugnancia contra la Biblia, incluyendo deseos de romperlas o destruirlas. Depresión o desaliento profundos. Súbitas oleadas de violencia, rabia, cólera incontrolable, sentimientos hostiles. Se pone la persona furiosa. Otro síntoma, ataques de pánico o temores terroríficos, sueños o pesadillas de naturaleza horrorosa que se repiten con frecuencia, deseos sexuales anormales o pervertidos, fascinación por las ciencias ocultas, esa inclinación que tienen muchas personas por esas ciencias ocultas, por la hechicería, por todo esto. Participación en actividades delictivas, pensamientos burlones y blasfemos contra la predicación o enseñanza de la palabra de Dios, pesadillas horribles que causan miedo y que suelen contener ideas demoníacas, ideas violentas como ideas suicidas, homicidas, de abusar de uno mismo, de hacerse daño a uno mismo,
odio y amargura hacia otros sin alguna razón que lo justifique. Eh, que, que otro, mire, por ejemplo, aquí encontramos otro, súbitos cambios de personalidad y de actitud, contrastes graves, esquizofrenia, desorden bipolar, fuerte aversión a leer la escritura y a orar, cosas como la drogadicción, especialmente cuando hay alucinaciones demoníacas. Otro, otro punto que quiero tocar aquí, pecados sexuales compulsivos, especialmente perversiones. Otro, demostración de habilidades extraordinarias, como percepción extrasensorial, telequinesis, voces escuchadas en la mente que se burlan, intimidan, culpan, amenazan o, o intentar negociar. Otro, ataques demasiado largos, dolor sin explicación justificable, especialmente en la cabeza o el estómago, súbita interferencia temporal de funciones corporales, como zumbido en los oídos, incapacidad de hablar o escuchar, dolor de cabeza grave, hipersensibilidad en el oído o en el tacto, frío o calor insoportables en el cuerpo, adormecimiento de brazos o piernas, parálisis temporal. Mire, estos son algunas de los síntomas que nos ayudan a evidenciar que estamos siendo atacados, o síntomas de un ataque demoníaco. Ahora, aquí tenemos que recordar que el Señor Jesucristo, vino para traer libertad a aquellos que están cautivos. Recordemos siempre que estas cosas vienen a la persona cuando la persona abre puertas en su vida, cuando la persona ha abierto puertas a la hechicería, al ocultismo, a, al homicidio, puertas como el aborto, puertas como, las inclinaciones sexuales, como las conductas sexuales desenfrenadas, por ejemplo. Cosas como esas abren puertas y luego vienen las opresiones, luego vienen las consecuencias. Ahora yo quiero decirle algo, mire, el Señor vino a traer libertad. Dice en Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo está diciendo el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor viene a traer libertad. Pero aquí viene algo bien importante y bien especial. Primero, Él trae libertad a aquel que quiere recibirla, a aquel que quiere dejar su estilo de vida, a aquel que quiere de verdad cambiar su forma de vivir y su forma de pensar. Es lo primero. Lo segundo, para poder experimentar libertad y sanidad, hay que reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Hay que reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Hay que reconocer que Él es el que murió por nuestros pecados, que nosotros somos incapaces de salir adelante por nuestros propios medios y de que Él viene a morir, de que Él vino a morir en la cruz para traernos libertad. Y es una de las cosas esenciales para poder tener libertad y para poder que el enemigo suelte la, la autoridad que tiene sobre la persona. Reconocer en nuestra voluntad a Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Redentor, como nuestro Señor y Salvador, como el Redentor de nuestras vidas, como nuestro sanador, como el único que puede romper toda cadena de opresión. Así que yo quiero invitarle, si usted está viviendo hoy tiempos de opresión, tiempos oscuros, yo quiero invitarle a que usted hoy haga una oración conmigo y de que usted hoy tome la decisión de comenzar un proceso de edificarse, un proceso de salir de esta situación. Lo principal es querer hacerlo. Lo principal es querer y creer
Creer que el Señor lo puede hacer y creer que el Señor lo puede hacer. Padre Santo, te damos gracias. Te damos muchas gracias en este día, Señor, por regalarnos esta palabra de aliento, esta palabra que nos levanta, esta palabra que nos fortalece, Señor. Padre, yo te doy gracias porque definitivamente tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de paz, tú eres Dios que trae gozo, que trae consuelo, que trae libertad. Padre, gracias por tu palabra que trae vida. Gracias por tu palabra que trae renovación. Gracias, Padre, por tu palabra que nos renueva, que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos sacia, mi Señor. Padre Santo, en este día nos acercamos a ti. Acercamos a ti nuestros corazones, acercamos a ti nuestras vidas, acercamos a ti todo nuestro ser, Señor. Padre, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres la fortaleza de nuestras vidas, el que cada día nos levanta, el que cada día nos llena, el que cada día nos sacia, el que cada día trae la plenitud a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Amado Señor, aquí estamos. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Presentamos delante de ti nuestras vidas, presentamos delante de ti nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, Señor. Padre, presentamos delante de ti aún también esos problemas que estamos viviendo, Señor. Presentamos nuestra vida entera y la consagramos a ti. Ahora, si usted está viviendo tiempos de oscuridad, si usted que me está escuchando está pasando por tiempos de angustia, por tiempos de terror, por tiempos de tener pesadillas que asustan, pesadillas que dan miedo, por tiempos de depresión, por tiempos de una enfermedad que no sabe de dónde le vino, por tiempos de iras, de oscuridad, por tiempos de opresión en su vida, en su carácter. Yo quiero invitarle a que hoy usted consagre su vida al Señor. Dígale, Señor, yo reconozco que he abierto puertas. Y yo le invito a que usted hoy vamos a pedirle perdón al Señor por esas puertas que en su ignorancia, por querer hacer bien, usted abrió. Y vamos a decirle, Señor, perdóname, porque en un momento de mi vida yo abrí puertas en determinadas áreas de mi vida. Perdóname, Señor, porque he abierto puertas a cosas que a ti no te agradan. He abierto puertas a cosas que a ti, que tú las consideras como una abominación. Perdónanos, Señor, por abrir puertas a la hechicería, al ocultismo, al culto a los muertos, a la idolatría. Perdónanos, Señor, por abrir puertas a relaciones sexuales ilícitas, a sexo desenfrenado, por abrir puertas, Señor, a las drogas o algún tipo de adicción. Perdona, Señor, por abrir puertas al adulterio, al homosexualismo, al chisme. Padre, y esas puertas que se han abierto, Señor, han traído consecuencias. Porque hoy, Señor, estamos viviendo consecuencias aterradoras, terribles, en nuestra vida, en nuestra carne y también en nuestra familia. Padre Santo, ayúdanos hoy a salir de esa región de oscuridad. Ayúdanos, Padre, a salir. Tu palabra dice que tú has venido a traer libertad a los cautivos. Y yo te pido, Señor, que hoy tú nos hagas libres de la culpa. Hoy reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Hoy reconocemos que tú eres el Hijo de Dios que murió por los pecados, que murió para venir a traernos libertad, para venir a traernos redención, para venir a traernos sanidad. Y yo le invito a que usted hoy lo diga con voz audible. Yo reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que Jesús vino a morir por mis pecados, para darme vida
y vida en abundancia. Ahora te pido, Señor, que vengas a traer libertad. Tu palabra dice que tú viniste a traer libertad a los cautivos, a todos aquellos que están en prisiones de oscuridad, a todos aquellos que están encerrados con grilletes en sus manos, rodeados de cadenas, metidos sus pies y sus manos en un cepo donde no se pueden mover, y víctimas de un carcelero que azota día y noche, y que día y noche oprime y agobia con sus palabras. Padre, gracias, porque tu palabra dice que tú viniste, que el Hijo de Dios vino a traer libertad a los cautivos. Y hoy, Señor, yo levanto mi vista a ti, levanto mis ojos a ti, para pedirte, Padre, que traigas libertad, Señor, que hoy rompas toda cadena de opresión que ha rodeado mi vida, que hoy rompas, hoy se rompe toda cadena de opresión que me quita el sueño, toda cadena de opresión que causa depresión, que causa insomnio, que causa desórdenes alimenticios, que causa iras, que causa adicciones. Hoy se rompe en el nombre de Jesús toda cadena que trae terrores nocturnos, que trae pesadillas, que trae este tipo de situaciones que vienen a oprimir en la noche. Padre, gracias, porque tu palabra dice que no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre Santo, hoy nos apropiamos y proclamamos que solo por tu sangre somos libres. Y yo le invito a que usted hoy reciba su libertad y le diga: Señor, hoy entrego mi vida en tus manos y recibo la libertad que viene, que trae el Hijo de Dios. Recibo la libertad que trae el Hijo de Dios para mi vida. Hoy, Señor, son rotas las cadenas, porque tú viniste a traer libertad de la angustia, de la opresión, de la tristeza, de la depresión. Hoy tú viniste a traer libertad, Señor, y vienes a traer libertad a nuestra área sexual que está atada. Vienes a traer libertad, Señor, a nuestra mente. Vienes a traer libertad, Señor, a nuestra lengua. Vienes a traer libertad, Señor, a nuestros pies, a nuestra vida física, y nos liberas de toda opresión, de toda enfermedad producida por el enemigo, de toda esquizofrenia. Hoy se anula toda voz que habla a nuestro interior. Solo queremos escuchar la voz de nuestro Creador, del Rey del Universo. Hoy, en el nombre del Señor, somos sanos, somos libres, somos renovados. Ayúdanos, Padre Dios, a disfrutar cada día de esta libertad. Ayúdanos cada día, Señor, a disfrutar de esta libertad que solamente tú traes para nosotros y para nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por traer libertad de toda cautividad, por romper hoy toda cadena de opresión, toda cadena que oprime nuestra mente, que oprime nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la blasfemia. Hoy te pedimos perdón por ir en contra de tu palabra, por ir en contra de las cosas espirituales. Te pedimos perdón, Señor, por hablar en contra de lo que tú amas. Te pedimos perdón por la blasfemia levantada en contra de tu pueblo Israel, porque tu palabra dice que aquel que bendiga a tu pueblo será bendecido, y aquel que maldiga será maldito. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú liberas, porque hoy está tu Espíritu liberando, derramando libertad sobre todo cautivo, sobre toda cautividad. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor. Ayúdanos a vivir cada día
en plena libertad y en plena certidumbre de fe. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.